La palabra del Señor para esta noche se encuentra en los Proverbios. El libro de los Proverbios, capítulo 4, desde versículo 10 al 15. Proverbios, capítulo 4, versículo 10 al 15. Y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por vereda derecha te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Amén. Bendito Dios para siempre. Apártate de ella y pasa. Pasa y no te quedes en el camino del impío. Un consejo de padre a hijo. Esta noche el Señor tiene un consejo de padre para usted, para mí, para que no nos apartemos de la verdad y podamos ser bendecidos por Dios, podamos agradar a Dios y vivir con prudencia, con sabiduría, porque el hombre apartado de Dios no puede adquirir la sabiduría, sino es la verdadera sabiduría que está por Cristo Jesús. Una sabiduría que nos lleva a la salvación, una sabiduría en el cual Dios nos bendice, una sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros. Él nos pone a nosotros un camino y nos enseña a vivir en Él. Él es la sabiduría, Él es el que bendice nuestra vida. Y esta noche este mensaje es: adquiere sabiduría. Vive en los caminos del Señor. Escuche los consejos de Dios. Escuche la palabra de Dios. Escuche vivir con el Señor. Escuche y corrija lo malo que haya en su vida. Porque el Padre nos corrige. Bendito Dios. Y Él quiere que nosotros tomemos atención y que aprendamos lo bueno del buen juicio de Dios. Vivir en la verdad para que nos vaya bien, para que aprendamos a vivir en Él. Dios no quiere nada malo para nosotros, sino que Él quiere que podamos vivir junto a Él en su reino, y que podamos hacer su voluntad, que le amemos y le respetemos como tal, porque Él nos da una buena orientación a nuestra vida. Él nos guía, dice en el versículo 2, dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado.
¿Cuál es la sabiduría? Esta, vivir haciendo la voluntad de Dios, sanando las heridas que hay en nuestro corazón, para poder día tras día agradar a Dios. Esas heridas que se forman en cada corazón por muchas circunstancias de la vida, tienen que ser sacadas y curadas con la sabiduría que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos dice que Él nos ama, cuando Dios nos dice que Él está con nosotros, Él no miente, Él es fiel y Él lo cumple. Él diariamente, Él está bendiciendo nuestra vida. Él nos quiere decir con este versículo que no quiere que nosotros nos alejemos, sino que sigamos sus instrucciones y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos su camino, que podamos ser hombres de bien, mujeres de bien, recibiendo las bendiciones que vienen de Él para nuestras vidas, recibiendo su palabra y viviendo en su verdad. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. Él dice que es un beneficio estar con Él. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por vereda derecha te he hecho andar. ¿Cuántos quizás anduvimos en veredas apartados de Dios? Pero Dios nos enderezó nuestro camino y ahora Dios nos hace andar por veredas derechas. Y otros que quizás estaban en el camino de recto y se han apartado, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que se alejen. Hermano, hermana, siervos de Dios, Dios no quiere que nos alejemos. Dios quiere que nos mantengamos en su verdad, que nos mantengamos en su palabra y que podamos vivir todos los días en su rectitud, en su verdad, en su palabra. Bendito Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Que tomemos en serio la palabra de Dios, porque Dios no es un juego, sino que Él es verdad y Él es real. Que sigamos sus mandatos y que vivamos en su palabra, en su verdad. Por eso que Él nos aconseja y nos dice: oye, hijo mío, recibe mis razones. Él nos enseña, bendito Dios, a tomar en serio la palabra de Él, a vivir en su verdad, en su palabra. Bendito Dios. Y dice: y se te multiplicarán tus años de vida. Bendito Dios. Sigue mis mandatos y vivirás. Sigue la palabra. Sigue haciendo lo que yo quiero que haga. Vive conforme a lo que yo te enseño. No te apartes y vas a ser feliz. Bendito Dios. Vas a vivir porque yo te daré vida eterna, dice el Señor en su palabra, con estos consejos. Como Padre, Él nos aconseja a nosotros para que no nos apartemos de su palabra y podamos vivir conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por el camino de sabiduría te he encaminado. Bendito Dios para siempre, dice. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Por camino de sabiduría te he encaminado y por vereda derecha te he hecho andar. Te enseñaré los caminos de la sabiduría. ¿Sí? Yo te he guiado por un camino de verdad. Te he guiado por el camino de una sabiduría. Te he encaminado. Y este es el camino que usted tiene que seguir. Este es el camino que debemos seguir.
no irnos en pos de dioses extraños, de dioses ajenos, de irnos en pos a los deleites del mundo. Hoy tenemos un Padre rico, tenemos un Dios que nos ciñe y el único que nos da la sabiduría y la inteligencia para poder avanzar es Él. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Porque ¿quién le enseñó a Él? Bendito Dios. ¿Quién lo creó? Nadie. Porque Él es Dios y Él nos ama y Él bendice nuestra vida. Por eso Él nos aconseja en esta noche, por este proverbio. Nos habla a nosotros. Bendito Dios. Que la vereda derecha te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, dice. Cuando camine, no te detendrán. Bendito Dios, santo sea el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. ¿Quién nos podrá detener? Si hoy día nosotros tenemos quien nos ciñe, tenemos quien nos guarda, tenemos quien bendice nuestra vida y quien nos da una salvación. Y se llama Jesucristo, el que vela nuestros sueños, el que está con nosotros siempre y el que bendice nuestras vidas. Por eso debemos seguir avanzando, andando tomados de la mano de Dios, haciendo su voluntad vuestra, porque somos hombres, son mujeres. Estamos en un mundo pecaminoso, pero hay algo que se hace real en nuestras vidas. Es que Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, también oró por usted y oró por mí. Cuando les dice, orando al Padre, le dice, ni uno de los que me diste se ha perdido, solamente el hijo de perdición. Y le dice, te pido que los guardes del mundo porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y ahí ora por nosotros y dice, y también te pido por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día somos hijos de Dios. Y Dios ha cumplido toda su palabra en nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos del camino que Él ha trazado a nuestra vida. Y queremos ver bendición, no nos apartemos, ni te canses, ni te fatigues. Porque aunque tú te fatigues, el propósito de Dios se va a cumplir y Él te va a levantar y vas a cumplirse el propósito de Dios en nuestra vida. Aunque nosotros no queramos, Él va a estar con nosotros. Aunque hayan problemas, aunque hayan tribulaciones, Dios nos enseña. ¿Se acuerda que el Dios no hablaba el viernes que teníamos, bendito Dios para siempre? El sábado ayer Dios nos hablaba que teníamos que sacudirnos, bendito Dios, de los problemas, que los problemas no podían detenernos. Tenemos que proseguir a la meta, oyendo el camino y los consejos de nuestro Padre. Hoy día tenemos un Padre celestial y la sabiduría y el consejo viene de Él. Él es el sabio. Bendito Dios. Hoy día no podemos darnos cuenta y podemos decir, como dice su palabra, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el sabio? En esta tierra no hay quien pueda ser sabio ni entendido. Hubo uno, fue Jesucristo, y hay uno que es nuestro Salvador, es Jesucristo. Hay un Dios, el único sabio, que nos conoce a nosotros, nos conoce hasta cuánto cabello hay en nuestra cabeza. Y Él es el que nos da este consejo por su palabra, para que nosotros guardemos su palabra y su enseñanza, porque Él es nuestro Padre. Él es el que nos formó. ¿Tenemos padres terrenales? Hay padres terrenales, pero hay un Padre de los padres, que es nuestro Jehová.
Jehová de los ejércitos. Tenemos un Salvador, que es Dios mismo, Jesucristo nuestro Salvador. Mire, bendito Dios para siempre. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Mire, bendito Dios para siempre. Aleluya. No hagas lo que hacen los perversos. Mire, no hagas lo que hacen los perversos. Aleluya, santo es el Señor. Retén los consejos de Dios. Retén los consejos de nuestro Padre Celestial. Viva en la palabra del Señor. En los consejos de Dios debemos vivir. En los consejos de nuestro Padre debemos estar. Bendito Dios, retén los consejos y no los dejes. Bendito Dios. No deje ir los consejos de Dios, porque la palabra de Dios te llevará a una sabiduría, a un entendimiento, y aún es más, te guiará por los caminos de la senda de justicia, la verdadera justicia que está en nuestro Señor. Bendito Dios santo. Cuida la palabra. Cuidar la palabra de Dios en nuestras vidas es ser sabio. Cuidarnos, que Dios more en nuestra vida, que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Eso es el sabio, eso es el prudente, eso es guardarnos, eso es conservarnos para Dios, para aquel que nos amó, para aquel que nos libertó, para aquel que nos creó. Bendito Dios, aquel que realmente nos ha amado toda la vida. Siempre nos ha amado. El hombre es el que se ha apartado, pero Él, bendito Dios, ha amado a nuestra vida, porque si Jesucristo no nos hubiera amado, nosotros no estaríamos, bendito Dios, en este momento reunidos. No estaríamos nosotros reunidos en este momento. Estaríamos quizás con tristezas, amargura y muchos bajo tierra. Pero Dios, como tiene un propósito con nosotros, Él nos enseña a avanzar. Él nos enseña y nos dice: sigue mi camino, no te apartes, guarda mi palabra, retén mi consejo, no lo dejes de lado, sino que guarda este tesoro refinado. Bendito Dios, un tesoro refinado en un vaso de barro. Usted y yo, como un vaso de barro, debemos guardar la palabra de Dios, los consejos que nuestro Padre nos da, porque eso es nuestra vida. La vida la encontramos, la vida eterna, bendito Dios, está en la palabra de Dios. Juan lo expresa, bendito Dios, y lo habla, dice: y esta es la vida eterna, dice, que conozcamos, que te conozcan a ti, dice, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. La vida eterna no la vamos a encontrar en otro lugar, querido hermano, querida hermana, persona que escucha. La vida eterna no la encontramos en un tarot, viendo las cartas, buscando dioses extraños, en una fiesta. La vida eterna la encontramos buscando y aprendiendo de nuestro Dios, viviendo en el Señor, haciendo la voluntad, los consejos que el Padre nos da, que Jehová de los ejércitos nos entrega, que Jesucristo, el camino, siguiendo el camino que Jesucristo nos dejó trazado. Bendito Dios para siempre, porque esa es nuestra vida. Nuestra vida fue hallada cuando, bendito Dios, cuando nos entregamos, cuando Dios se revela nuestra vida. Ahí nos damos cuenta que esa es nuestra vida hallada. Nuestra verdadera vida tiene que estar en el Señor. Antiguamente el hombre vivía fuera en el mundo sin conocer a Dios. Vive en momentos ficticios, vida engañosa, vida de dolor, de angustia, de aflicciones. Pero cuando estamos con Cristo, quizás sí hay angustia, problemas, aflicciones, pero es más fácil porque Dios da la nueva fuerza,
Por eso que Él nos enseña y dice, renovaos en el Espíritu, renovaos en la verdad, renovaos en Él todos los días, porque cuando nosotros abrimos nuestros ojos y usted le dice, gracias Señor, gracias Padre por haberte presentado a mi vida, gracias por darme esta bella oportunidad de abrir los ojos cada mañana, de poder ver a mis hijos, de poder ver a mi esposo, a mi esposa, de poder, Señor bendito, verte a ti, a la estrella naciente de la mañana. Usted le está entregando la gloria a Él, al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que nos ha amado. El que me amó, el que le ama a usted, querido hermano. Vivamos la palabra, guardemos su enseñanza, vivamos en Él, limpiado para que el Espíritu Santo pose y more en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no puede morar en un vaso sucio, por eso que Él nos limpió para morar en nuestras vidas, y ahora nosotros somos un vaso que posa el Espíritu Santo de Dios, somos el templo de Dios. Por eso Jesucristo dijo, Él se presentó como un templo santo, y Él lo dijo bien claro, que el templo, ese templo yo lo derribo en un día y en 3 días lo reedifico. Le dice, mire, lo reedifico. Los hombres no comprendieron esto, pero hoy día nosotros podemos comprender que Él hablaba de que su cuerpo como templo iba a ser destruido. Bendito Dios, iba a ser destruido, pero porque Él se entregaba para destrucción, para poder ir ahí en la cruz y vencer a Satanás, el diablo, y aún así poder vencerle, quitar las llaves de la muerte, resucitar al tercer día, reedificar el templo de Dios. Y ahí hoy nosotros podemos declarar y ser testigos del poder de Dios. Podemos decir que su Espíritu Santo mora en nuestras vidas, que la palabra de Dios mora en cada uno de nosotros, pero nosotros debemos mantenernos íntegros para que la palabra de Dios fluya en nosotros. Debemos guardar su consejo para que el Espíritu Santo de Dios siga morando en nuestra vida. Debemos guardar su consejo, vivir en su palabra, vivir en su verdad. No entres por la vereda de los impíos. ¿Sabe lo que quiere decir? Bendito Dios para siempre. No hagas, aleluya, lo que hacen los perversos. No hagas, bendito Dios, lo que hacen los hombres impíos, los hombres del mundo. Vive apartado de Dios, de las cosas del mundo, y vive para Dios. Apártate del mundo y abrázate de Dios. Tómate la mano del Padre, tómate la mano de Dios y dile, toma mi mano y no me sueltes. Quiero hacer tu verdad, quiero vivir junto a ti. Muchos vivieron muchos años apartados de Dios. Sufrimiento, angustias, aflicciones. Pero sin embargo, cuando llega la luz, cuando llega Jesucristo, cuando Dios empieza a hablar en la vida del hombre, hay una transformación. Y cuando hay esa transformación, hay vida, hay esperanza, hay bendición. Y esa bendición debemos guardarla. Esa bendición hay que vivirla. Esa bendición debemos nosotros hacer la vida en nosotros todos los días. ¿Para qué? Para poder vivir, para ser salvo, viviendo por la verdadera, bendito Dios, la verdadera palabra, porque la palabra es vida para cada uno de nosotros. Bendito Dios, santo es el Señor. Deja, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Apártese de todas las cosas que están impidiendo su crecimiento espiritual. Apártese de todas esas cosas que no lo dejan avanzar.
o esas cosas que lo están haciendo retroceder en vez de avanzar. No importa, bendito Dios, que los demás tengan muchas cosas en este mundo por causa de negocios extraños. Dios tiene para usted y para mí una bendición